algunas cuestiones del manejo de la insuficiencia cardíaca, ¿verdad? La pregunta que uno se hace es, ¿qué se puede decir hoy de insuficiencia cardíaca en cuanto al tratamiento y demás? Pero bueno, muy cortito, es muy cortito, Rodolfo, es muy cortito esto, ¿eh? Un hombre de 67 años con hipertensión, obesidad, ¿cómo se llama? Apnea obstructiva del sueño. El tipo en su casa tenía el aparato de presión positiva, que estaba en clase funcional 2. Lo admitieron, fue ingresado eh, en un hospital porque estaba con una insuficiencia cardíaca descompensada. Él se había ido recientemente de vacaciones y se había olvidado llevar consigo la medicación en su viaje. Cuando regresó, él notó que había empeorado, que tenía edemas en sus piernas y que tenía ciertas dificultades para respirar y, bueno, inmediatamente lo admitieron en el hospital. Este tipo tenía una agenda de trabajo muy demandante, de modo que sus almuerzos eran en la cafetería del lugar de trabajo, y comía una ensalada y muchas veces picaba algunas cosas de un restaurante que estaba cerca y muchas veces simplemente en productos preempacados, ¿verdad? Lo recalentaba, qué sé yo, y era lo que comía para la cena. Entonces, tipo que tenía insuficiencia cardíaca, que tenía la apnea, qué sé yo, muy bien, se va de vacaciones y como muchas veces lo vemos nosotros, empieza con insuficiencia cardíaca y entonces le hacen un pequeño interrogatorio y el tipo comía mal y estaba un poco desordenado en ese sentido y seguramente comía con sal y demás. ¿Ok? Muy bien. La creatinina era normal y en el electrocardiograma tenía una fracción de eyección preservada del 61%, es decir, que tenía con disfunción diastólica, es decir, que era una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección preservada. ¿Qué le hicieron? Bueno, le dieron diuréticos intravenosos y se compensó muy rápidamente. Eh, Se fue de alta con las prescripciones, entre ellas inhibidores SGLT2 y instrucciones para que eventualmente retomara diuréticos cuando estuviera en su casa. Eh, pero él lo que quería mostró interés en que iba a tener una dieta saludable y algunas consideraciones con respecto al estilo de vida, pero específicamente lo que le interesaba saber es si tenía que comer con poco sodio. Doctor, ¿tengo que hacer una dieta con poco sodio? Frente a esto, se plantean dos interrogantes. Esta es una presentación que apareció en una revista donde dicen, ¿qué le recomendarían a ustedes? Mire, este, trate de comer con poco sodio. Y la otra es no restricción al sodio. De modo que es una cosa muy, ¿eh? El paciente es una viñeta, es decir, es un caso que a propósito de la discusión médica se armó con la finalidad de ir a discutir este tema, que a nosotros, supongo que a algunos de nosotros nos parece que no es un tema para estar discutiendo en esta época, ¿no? No sé qué piensan ustedes si es para discutir o no es para discutir, pero lo presentaron así. Muy bien. Entonces, los que estaban acá es los que recomendaban este maldito aparatito que aparece siempre acá, tapa siempre lo que no tendría que estar tapado, pero acá está lo que dicen que le recomendaban que comiera con poco sodio. Señor, usted no tiene que comer con sodio. ¿Se puede producir un efecto neutralizador? Ahí está. Impresionante, viejo, impresionante. Entonces, los que decían que comiera con poco sodio dijeron esto. El American Heart y el American College y el Departamento de Salud y Servicios Humanos recomienda que la ingesta debe ser menos de 2.300 miligramos por día de sodio. Pero dice el tipo, estos son los que están a favor de decirle coma sin sodio. Dice, desafortunadamente el 80% de los americanos consumen más de 3.400 miligramos de sodio. ¿Ok? Sigue diciendo, el paciente de la viñeta tenía hipertensión. ¿Se acuerdan que habían dicho que era hipertensión? Y la hipertensión se ha demostrado que
que una adherencia a bajo contenido de sodio con alto contenido de potasio realmente disminuye un 40% los eventos vasculares. Está argumentando a favor de decir coma sin sodio. El American College y el las guías de estas dos sociedades recomiendan que todos los pacientes con insuficiencia cardíaca deban recibir el mejor tratamiento disponible para la hipertensión, y entre ellos está la restricción de sodio. De modo que esta es la primera serie de recomendaciones, de consideraciones para decirle, usted no tiene que comer con sodio. A continuación, los que siguen recomendando que coman sin sodio dicen, llaman a la atención a este estudio, el Sodium Trial, Heart Failure Trial, ¿se acuerdan? Que yo creo que lo discutimos acá, me parece que lo habíamos discutido. Y dijeron, bueno, son 800 pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de ejecución reducida. El que está haciendo la defensa está brevemente comentando de esto, yo lo resumí mucho, y dice, el grupo con bajo sodio estaba con 2.286 miligramos y el grupo con el cuidado habitual 2.100. En el seguimiento, estos bajaron a este número y estos bajaron a este número. La diferencia entre uno y otro era de 400 miligramos. ¿Sí? Muy bien. Entonces dice, bueno, no hubo diferencias en la causa de muerte, la muerte de cualquier causa, la hospitalización por insuficiencia cardíaca y la visita de emergencia. Ahora, que está acá también dice, ojo, porque el grupo que tenía bajo sodio hubo un mejoramiento moderado en la calidad de vidas y en el alivio de los síntomas. Entonces, ¿qué está diciendo este buen hombre? Dice, mirá, acá hubo 400 miligramos de diferencia. No pasó nada de esto, pero tal vez habría que tener un seguimiento un poco más extendido. Además, hubo cierta mejoría en las condiciones de vida del enfermo. Es decir, está dándole manija. Yo me acuerdo que cuando nosotros discutimos acá, ¿qué dijimos? No, este estudio no es representativo. ¿Por qué? Porque hay una diferencia muy pequeña en la cantidad de sodio. Muy bien. Sin embargo, le da importancia, se apoya en esto, que hubo una cierta diferencia, a pesar de que estas variables duras no tenían diferencia, y después dice, mira, a lo mejor tuviéramos tenido un beneficio más importante y hubiera habido una diferencia. ¿Por qué interesa esto? Interesa para poder argumentar, y cómo argumentamos nosotros, recontraargumentamos y demás, muchas veces para defender una posición personal. Además dice el tipo, fíjense ustedes, el grupo de cuidado habitual estaba recibiendo una dosis relativamente baja de sodio. Y ya habíamos dicho que los americanos consumen mucho sodio. En segundo lugar, este grupo del cuidado habitual tuvo una dieta bastante restringida en sodio. Entonces, parte de un nivel bajo, no representativo del mundo real, y además ya le dan bastante tratamiento, con lo cual todo esto hace que la diferencia no fue muy importante, pero a pesar de eso hubo una diferencia. ¿Quién dice todo esto? Los que decían, usted se va de alta, señor. Bueno, lo que decimos siempre nosotros, coma con poco sodio, trate de evitar el sodio. Yo en primera persona digo habitualmente eso. Ahora, ¿qué argumenta el tipo que dijo no es necesaria la restricción de sodio? Eso es interesante también. Y dice, la restricción de sodio en la insuficiencia cardíaca está basada en la creencia de que la ingesta de sodio conduce a y de sal, conduce a la retención de agua, y todo esto empeora los síntomas. Dice como general, che, no me jodas con esto, mirá, comer con sodio y tomar agua hace que los enfermos no anden bien. Asimismo dice, pequeños estudios randomizados acerca de la restricción del sodio en la insuficiencia cardíaca no han podido demostrar un mejoramiento significativo en la evolución clínica. Y lo mismo ocurre con la ingesta de líquidos. No tenemos evidencia de ninguna clase acerca de esto. No hay evidencia. Y dice, así como el otro decía que las sociedades americanas decían que había que comer con poco sodio, sobre todo en hipertensión arterial, te dice, mire, sociedades de Canadá, Estados Unidos, Europa han suspendido la recomendación de una dieta estricta en sodio para los pacientes con insuficiencia cardíaca, dada la falta de evidencias robustas. Entonces acá, mientras que el otro decía que ojo, que eran hipertensos, y la sociedad decían esto, dice, no hay evidencias. Entonces, ¿qué nos quedó en el tintero? Lo que decía el otro del estudio del sodio, del estudio ese del sodio en insuficiencia cardíaca, y vamos a ver qué dice acerca del sodio en heart failure, dice,
la ingesta de sodio fue reducida a 400 miligramos de un grupo con respecto al otro, y no hubo ninguna diferencia. Es decir, mientras que el otro hace especulaciones acerca de que era muy poquito, porque los grupos no eran representativos, y era un ensayo clínico que no representaba al mundo, él dice, mira viejo, no hubo diferencia y no hay evidencias. Además de todo lo que decía previamente. Y dice, hubo una mejoría de la calidad de vida, pero el estudio fue abierto. Entonces pues está sesgado. Por lo tanto, el tipo dice, no, para mí no hubo diferencia, porque el ensayo fue negativo, que los estudios previos no tienen causa, y además, en segundo lugar, porque aún esa mejoría de la condición de vida y qué sé yo, un estudio abierto no tiene ningún valor. Y dice después, el paciente que se presentó en la viñeta se encuadra dentro de este estudio, reafirmando que decir, si el estudio no fue negativo, evidentemente no hay ningún efecto que pueda tener utilidad en esta historia. Es decir que, fíjense cómo son las argumentaciones y contraargumentaciones. Unos reclaman algunas cosas de la sociedad, pero otros le dicen, no, pero escucha, hay mucha sociedad que dicen que no. El estudio del sodio, uno le da jerarquía, a pesar de que no hay diferencia, porque dice, y además dice que no es representativo, le dice, sí, todo lo que vos quieras, pero no hay evidencias al respecto. Muy bien. Para terminar, el que dice que no habría que no habría que irse de alta con una conducta firme de que no tendría que tomar sodio, dice, ¿saben cuál es el problema con esto? Más allá de, más o menos, eso es lo que yo interpreté, más allá de si la restricción de sodio sirve o no, es que es una medida que en la práctica no se puede aplicar. No existe. Nosotros decimos, como tantas cosas que uno dice, ¿viste? Me pongo en primera persona, haga tal cosa, pero no se cumple. Y no hay forma de saber si va a cumplir y no hay forma en estimar que eso realmente va a tener un impacto en el tratamiento. Por lo tanto, uno sigue con esto. Entonces, ¿qué le dice el tipo? Mire, el paciente que se presentó en la viñeta, yo le digo, mire, trate de tener una dieta saludable, rica en frutas y verduras, trata de evitar las comidas grasas y la sal, trata de evitarlo, le dice, y comas pocos carbohidratos y proteínas animales, pero no le voy a dar una limitación estricta en cuanto a la ingesta de sal. Y a continuación dice, ojo con los productos procesados porque esos tienen mucha sal. ¿Ustedes qué pensarían hasta acá de esto? Es evidente que es impactante la cosa. ¿Saben por qué es impactante? Porque esto apareció en el New England Journal of Medicine. Pero es más impactante porque el que decía que no había que darle una recomendación restrictiva en sodio es Salim Yusuf. ¿Quién es este personaje? Este es el personaje, es el que trabajó en los inhibidores de la enzima convertidora en la insuficiencia cardíaca, en la hipertensión arterial. Hizo los metaanálisis que decían que los bloqueantes cálcicos no servían. Hizo estudios de epidemiología en la enfermedad coronaria. Es un personaje de una polenta fenomenal y que es uno de los grandes artífices en el progreso de la medicación cardiológica. ¿Verdad? De modo que a mí me sorprendió que apareciera esto acá, porque yo estaba posicionado en esto. Y en segundo lugar, lo que me llamó la atención, que este tipo fuera el que dijera, mire, no le dé una dieta, no le diga coma sin sal, estrictamente sin sal. No sé si estará hablando de un caso personal o estará hablando de caso poblacional. Y ya termino ya. Ya termina, para finalizar esto, sí, ya terminó. Yo diría lo siguiente. ¿Cuáles son las estrategias que médicamente nosotros usamos para prevenir la progresión de la enfermedad? Bueno, evidentemente hay tres variables que afectan la función cardíaca, que son la poscarga, la contractilidad y la precarga. Nosotros le damos esto para tratar de bajar todo lo que se pueda a la poscarga, que es un determinante de la insuficiencia cardíaca. ¿Cómo hacemos? Y le damos bloqueo neurohormonal. Me parece que uno dice, mire, trate de darle la dosis que indican los ensayos clínicos, pero que la presión arterial esté de menos de 120/80. Afectamos la contractilidad como un factor que evidentemente favorece la progresión. ¿Cómo lo hacemos? Y bueno, medimos la frecuencia cardíaca. Cuando vos bajás la frecuencia cardíaca con un metabloqueante, entre 65 y 70, esto evidentemente disminuye el consumo energético miocárdico.
indicaciones precisas, probablemente habrá que ver si en la fracción de eyección preservada lo es o no. Ahora, ¿actuamos realmente sobre la precarga cuando el paciente está compensado? No en las descompensaciones que le metemos diurético apástico. Cuando está compensado, es probable que exista un estado de hipervolemia subclínica en la mayor parte de estos enfermos. Ahora, ¿para ello qué hacemos nosotros? Bueno, restricción de sodio. Sin embargo, como decía Yusuf, esto es un desafío para implementarlo, porque en la práctica clínica no se implementa, no pasa. La mayor parte de todos, y yo creo que a título personal sabremos que algunas veces uno dice, bueno, mira, está bien, qué sé yo. Y pasa por periodos. El tipo es hipertenso, tomó la presión, durante un tiempo se va a controlar y después dice, no, mira, no me jodas, déjame comer algo. De modo que en la práctica no tiene impacto. Es lo que dice este. Nos quedan dos intervenciones, una que es la espironolactona, que evidentemente tenemos un problema, porque no más de un 30% de los pacientes con insuficiencia cardíaca está tomando espironolactona. ¿Y por qué no toma espironolactona? Y porque tenemos miedo a la hipercalemia. Si hay una pequeña caída del flujo. Y la otra sería fursemida, pero no hay ninguna evidencia que la fursemida, fuera de las fases de descompensación, uno debería darla, aún en pequeñas dosis. De manera que sobre esta variable no actuamos. Ahora bien, con respecto a esto, hay dos hipótesis, que es si la inhibición SGLT2 en el contratransportador sodio-potasio, perdón, glucosa-sodio, a nivel renal, ¿es el mecanismo o si hay otro mecanismo en las células a nivel metabólico del corazón? Yo la verdad que creo que todo el mecanismo es este. No creo que haya nada de todo esto, ¿verdad? O sea, tengo mis dudas y creo que esto forma parte de la presión de la industria farmacéutica para tratar de encontrar una evidencia un poco más clara, pero me parece que el elemento central está pasando por esta historia. De hecho, fíjense ustedes que todavía están buscando un mecanismo y nadie sabe el mecanismo. Y además que tanto en preservada como en esto, yo creo que evidentemente los enfermos tienen menos sodio, tienen menos peso, tienen menos presión arterial y por ahí está pasando la historia. Por eso es en un caso y en el otro. De modo que este tratamiento, que es la inhibición con SGLT2, yo tengo la sensación que probablemente en el escenario en el cual la restricción de sodio no es firme, estamos hablando del enfermo que no está descompensado, tiene que tener probablemente un rol protagónico en este tipo de tratamiento. Y probablemente tan fuerte y con tanto nivel de evidencia y tan seguro como es el bloqueo neurohormonal, ya sea con inhibidor del sistema renina-angiotensina y con los beta bloqueantes. Y me parece que este es el escenario por el cual tengo la impresión que este tipo de droga se va a generalizar. Y lo último es una pregunta, y termino, José. Los SGLT2 son las estatinas de hace 30 años. ¿Por qué planteo esto? Cuando salieron las estatinas, hubo un par de años en los cuales se digan, no, viejo, el problema del colesterol se corrige con dieta. Vos corregirlo con dieta y después de algún tiempo, ¿verdad? Si demostrás que no pudiste bajar esto, ahí empezás con estatina. No, que empezás con estatina con todos. Y esto fue muy vigente y durante mucho tiempo decían, no, de darle tratamiento. No, primero probá con esto y después vemos. Hasta que las estatinas, ahora todos, los clínicos, la gente que hace medicina familiar y dice, no, hay que darle estatina. De modo que me pregunto si en algún momento dado, en la situación actual todavía estamos con este esquema, pero a largo plazo, bueno, le vamos a decir, no, mirá, hay que darle de esto para mantener los niveles de volemia y la insuficiencia cardíaca en un rango lo suficientemente bajo, aún cuando el paciente esté compensado, porque evitar la descompensación es lo que va a evitar la progresión de la insuficiencia cardíaca. Bueno, nada más que eso. Muchas gracias.